Bueno, volvimos, continuamos con la segunda parte del PowerPoint. Este ya dimos, este también. Este. Bueno, ¿qué es la medicina forense y legal? La medicina forense requiere un profundo y amplio conocimiento del cuerpo humano, como ya había leído antes de que se corte la primera entrada. Por eso es que como materia siempre van a tener anatomía uno y anatomía de miembros inferiores, porque es algo que sí o sí debemos de manejar, porque vamos a trabajar con humanos. Diferencia entre medicina legal y forense. La principal diferencia entre medicina legal y forense es la finalidad del trabajo realizado y el cliente que solicita el trabajo. La medicina legal busca dar respuesta a cuestiones de la naturaleza médica que se plantea en el ámbito del derecho, por lo que realizan los peritos médicos. Se realizan de cara a un procedimiento judicial, siendo designados por una parte en un litigio y por la otra por el juzgado. La medicina forense es una ciencia forense, más es realizada por médicos forenses habilitados, dependientes del Ministerio de Justicia, que es nuestro Ministerio Público. El trabajo consiste en aportar conocimientos médicos en resolución de problemas biológicos de diversa índole, como causa de muerte, necropsia, recogida de evidencia, levantamiento del cadáver, examen macroscópico de cadáveres, tomas y análisis de muestras. Pero también hay similitudes entre la medicina legal y forense, ya que los profesionales de ambas ramas pueden actuar como auxiliar de justicia, resolviendo las dudas de los jueces sobre hechos médicos, siendo ambas ramas no asistenciales. Entonces, en el campo de la medicina forense y la medicina legal, no hay tanta diferencia porque ambos son auxiliares de la justicia y ambos se encargan de dilucidar aquellas cuestiones que, que un abogado, un juez eh, o pariente de la persona afectada no pueden tener conocimiento. Entonces ellos ayudan a esclarecer los hechos. Deontología y ética en la medicina forense y legal. Podemos definir brevemente a la ética como un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en el cual habitó en el ámbito, cualquier ámbito de la vida, y al médico forense como el experto de medicina forense y legal. En cualquiera de las vertientes de la medicina, debe realizarse atendiendo a unos principios éticos de actuación para cualquiera de los ámbitos de la relación en sociedad o de su particularidad derivada de la relación médico-paciente. La ética de mínimos hace referencia al conjunto de principios considerados como valores comunes, deberes aplicables y exigibles a todo ser humano como miembro de una sociedad que a su vez los protege como normas jurídicas, carácter público prioritario al interés privado. Entonces tenemos aquí la deontología y la ética en la medicina forense son los valores o principios que cada profesional tiene en el momento del ejercicio de su profesión en el área, en el área de relacionamiento de personales de blanco con los pacientes. El principio, ¿cuáles son esos principios? El principio de no maleficencia, porque el médico, bajo el principio del primo non nocere, debe evitar, o sea, principio de no hacerle daño a los pacientes, debe evitar en sus conductas la realización de un mal a sus semejantes o a lo que se le rodea, no causar nada que pueda ser más que perjudicial para el paciente o en el que la razón, riesgo, beneficio no sean adecuados. El principio de justicia.
Todos los miembros de la sociedad deben ser considerados iguales, sin discriminaciones ni marginaciones en razón de edad, sexo, raza, religión o cualquier otra circunstancia que implique una consideración imparcial en la distribución de recursos sanitarios disponibles, que deben estar cubiertos por igual para todos los ciudadanos y por tanto tutelados por el Estado. Consideración de terceras personas implicadas en relación médico-paciente afectadas por criterios distributivos y por las consecuencias de las decisiones tomadas por el enfermo y el facultativo. ¿Qué quiere decir esta distribución de recursos sanitarios? Que todos tenemos derechos a utilizar el sistema de salud, que como cualquier persona libre. Pero lastimosamente cuando vamos y solicitamos una cama, una terapia, lastimosamente está digitado por la política. Vos le llamás a un senador, a un diputado, diciéndole que te ayude con tu correlía o con tu papá o con tu mamá, inmediatamente se mueven los hilos y te dice, bueno, andate al hospital del Itagua, ahí está el doctor fulanito tal, te está esperando. Y lastimosamente ese principio de justicia es lo que nos falta muchísimo eh, por aprender, ¿verdad? Porque lastimosamente la justicia no es igual para todos. El principio de beneficencia. La actuación médica resulte beneficiosa para el paciente, procurándole un bien objetivo, potenciando los beneficios y minimizando en lo posible los riesgos. Obligación moral de hacer el bien sin vulnerar la voluntad en contra de la persona, respetando su autonomía por sobre todas las cosas. Principio de beneficencia es el principio de beneficio para el paciente. El principio de autonomía, basado en la libre y consciente elección del informado. ¿Qué quiere decir consciente del informado? Que cuando uno trabaja en el área, perdón, en el área de salud, debe o tiene la obligación de informarle detalladamente al paciente del procedimiento que se le va a hacer, siempre que sea competente para ello, de que el paciente participe en las posibilidades terapéuticas que conduzcan a una restitución o mejora en su salud, a través del conocimiento lo más amplio posible de su patología y de las operaciones que respecto a su tratamiento pueden plantearse respecto a ser sometido a una evaluación y a que los datos por él proporcionados sean utilizados en el dictamen de su estado mental en relación con los hechos contemplados en las diligencias judiciales. Que el paciente pueda decidir, ¿verdad? Eso es autonomía, elección libre y consciente de la persona en sí. Bueno, esos son los, no me cambia bien, los cuatro principios. No maleficencia, no hacer daño, justicia, la igualdad o el acceso a los recursos sanitarios por todo de forma igual, el principio de beneficencia y el principio de autonomía de las personas. División de la medicina legal. Se divide en 9. Primero, tenemos la tanatología, que es la rama de la medicina legal que se ocupa de qué? Del estudio de las cuestiones médicos legales relacionados con la muerte, el cadáver, la inhumación y la exhumación. Traumatología médico-legal estudia las cuestiones médicos legales relacionadas con los traumatismos, como heridas, contusiones, accidentes, quemaduras. 3. Asfixiología médico-legal es la rama de la medicina legal que se ocupa de las cuestiones médicos legales relacionadas con las asfixias. Obstetricia médico-legal se ocupa de las cuestiones médico-legales relacionadas con el embarazo, aborto, nacimiento, parto, infanticidio. Ginecosexología
Estudia las cuestiones médicos legales relacionadas con el instinto sexual, tales como los delitos sexuales y las parafilias. Psiquiatría médico-legal se ocupa de las cuestiones médicos legales relacionadas con las enfermedades mentales. Toxicología médico-legal estudia las cuestiones médico-legales relacionadas con los fármacos o drogas. Deontología médico-legal se ocupa de las cuestiones médico-legales relacionadas con la conducta, la ética y la moral del médico. Criminalística médico-legal se ocupa de las cuestiones médicos legales relacionadas con la identificación de los hechos, casos o personas. Esa es la división de las nueve materias que apoyan a la medicina legal para esclarecimiento de un hecho en sí. Importancia de la medicina legal. La medicina legal es importante porque va a determinar si una persona está o no involucrada en un hecho punible que se haya cometido. En la medicina legal intervienen los abogados, los jueces, los defensores públicos, etcétera, y por ello hay que determinar a través de la medicina forense lo ocurrido. Los jueces saben de experticias, de peritajes, los cuales se le deben llevar y explicárselos, analizárselos, detallarle por qué el experto llegó a esta conclusión, por qué el juez, para que el juez pueda saber con certeza si está en presencia de un suicidio, de un homicidio, de un accidente, para que en base a esos elementos de juicio el juez pueda determinar o no la responsabilidad penal de una persona o de los involucrados en un hecho. Siempre hay especialización. De igual manera, la medicina legal es importante para el fiscal del Ministerio Público por ser este quien lleva adelante el proceso penal, es decir, es quien debe realizar las investigaciones para que se pueda realizar el proceso en un acto decisivo, conclusorio o decisorio dentro del debate procesal penal. Por lo tanto, necesita ayudarse, auxiliarse con esa prueba pericial que le importa a la medicina legal. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque es una materia o una rama que ayuda para esclarecer un hecho en sí. También la medicina legal es importante para los abogados porque estos necesitan apoyarse en los exámenes de peritaje o probar que los mismos desviaron el sentido de las investigaciones. Y si este es el caso, puede eliminar, tachar o desvirtuar el examen pericial si existen circunstancias de duda razonable que puedan probar como tal. La medicina legal es importante para la sociedad porque la comunidad debidamente constituida se rige por normas y estado que debe garantizar que las instituciones cumplan con sus funciones y que la comunidad sea protegida, por lo que aquella persona que cometa un hecho punible debe ser sancionada. Pero si la persona es imputable, total o parcialmente, debe ser sometida a medidas de seguridad, especialmente como sería el caso de los orates o de los locos, que deben ser recluidos en sanatorios especiales, ¿verdad? Que son los pacientes con enfermedades mentales, ¿verdad? Los esquizofrénicos, los que tienen debilidad senil, entonces ellos requieren de otro tipo de atención, que son el famoso psiquiátrico, ¿verdad? Que tenemos nosotros en nuestro país. Clasificación de la medicina legal. La medicina legal se clasifica en medicina legal penal, medicina legal civil, medicina legal canónica, medicina legal laboral. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No, profe. Bueno, objetivo de la ética médica. La ética médica es una manifestación de la ética en general y se refiere específicamente a los principios y normas que rigen la conducta de los profesionales de la salud. La naturaleza del trabajo en la profesión médica requiere que las reglas de conducta sean más estrictas. ¿Por qué le parece que sean más estrictas las normas? ¿Por qué?
Y porque es la vida de una persona. Claro, así mismo es. Trabajamos con personas, entonces creo que la vara para poder castigar cualquier negligencia o cualquier imprudencia por parte de los profesionales de blanco sean más estrictos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo lo que está eh, porque le daña, pues, no solamente al paciente que le acude solicitando sus servicios, sino también daña a una familia en caso de que la negligencia o la imprudencia, ¿verdad? Por parte de los profesionales de blanco sea grave, ¿verdad? Entonces, por eso eh, la norma debe ser más estricta. Y ahí terminó nuestra unidad de hoy. No sé si tienen alguna preguntita, algo que quieran saber. Bueno, en realidad que el área de salud es bastante vidrioso, ¿verdad? Porque como les dije, trabajamos con personas, trabajamos con humanos, entonces la responsabilidad es doble y el castigo es también eh, grande, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pero siempre cuando hay algún tipo de negligencia médica o imprudencia por parte de los profesionales de blanco, siempre eh, el tipo o la tipología, o sea, cómo se le carátula cuando hay una negligencia médica, homicidio culposo. ¿Por qué? Porque la ley te dice que nadie va a tener la intención de matarle a una persona. Entonces, siempre las omisiones por parte de los personales de blanco se lo castigan como culposo y no como doloso, porque nadie, como les dije, eh, tiene la intención, ¿verdad?, de hacerle daño a otra persona. Entonces, por eso siempre es delito, no es crimen. Sé si tienen alguna preguntita. No, profe. Nosotros, o sea, no tiene nada que ver con nuestro tema de ahora, está todo claro por mi parte. Quería saber más si la materia contigo vamos a tener todo virtual otra vez o vamos a tener también uno presencial. Me escribió Ali, o no sé si era Malina, creo que Ali está de reposo, me dijo que son 2 clases presenciales, pero mi materia es totalmente leída nuevamente, como ustedes quieran. Entonces, para Ah, poder, o sea, que ustedes pueden decidir, si quieren virtual, vamos a hacer todo virtual, porque como les dije, es todo leído, no hay práctico, y yo siempre les doy todos los materiales y les preparo el resumen. Pero si bueno, quieren ir presencial, entonces tenemos que marcar para poder avisar, ¿verdad? Para que me aparten para mi aula. exactamente. Y ya, depende de las compañeras. Bueno, entonces Yo no tengo problema que sea eh, virtual, profe. voy a mandar en el grupo, entonces vamos a hacer, Ahí Bueno, a mí decidimos, también ¿cómo? ahí decidimos en el grupo, digo. a Sí, mi bueno, parecer también es mejor virtual, porque como es teórico. bueno, está bien. Y voy a consultar en el grupo y vamos a tener en cuenta la opinión de todos, ¿sí? Dale, profe, genial. Bueno, que tengan un lindo día y un buen resto de jornada. Igualmente, profe, gracias. Vale, chao, chao. Chao.